Bueno, pues muy buenas tardes, un saludo enorme para todos vosotros y que estáis aquí en el directo y para todos los miembros de la comunidad que van a ver esta masterclass en la grabación porque por diferentes bueno, pues razones hay gente que no puede estar en los directos, pero como ya sabéis dejamos todas las sesiones grabadas dentro de la Classroom en el módulo de grabaciones, ahí las tenéis. Hoy es lunes 16 de febrero del 2026 y además es un día muy especial porque justo ayer, domingo 15, cerramos las puertas de la comunidad después de la última apertura. La verdad es que os quería agradecer a todos, pues bueno, la confianza que depositáis ya no solo en mí, sino en la comunidad, en los miembros que ya estamos en la comunidad, porque la verdad es que ha sido un verdadero éxito, ha entrado muchísima gente y de hecho somos actualmente 309 personas, con lo cual, bueno, la verdad es que este tipo de cosas me dejan un poco sin palabras, pero quería aprovechar para agradeceroslo a todos, ¿vale? Cositas que quiero aprovechar para comentaros, ¿vale? Ahora que estamos mucha gente aquí en esta sesión. Lo primero, y os hago mucho hincapié en que sigáis paso por paso ese primer post en el que pone no solo preséntate, sino en la Classroom, donde tenéis el módulo de primeros pasos. Es importante que lo veáis y que lo atendáis porque ahí se os dan muchos tips, muchos consejos para ir sacándole todo el jugo a lo que es la comunidad. Después, una cosa también importante es que cuando hagáis un hilo o abráis un post dentro de la comunidad, por favor, es importante que veáis muy bien en qué categoría va cada hilo. De forma genérica veo que la mayoría de los errores vienen, bueno, pues por las dudas, ¿no? Porque cuando tenemos una duda sobre configuración o una duda sobre otra cuestión, la ponemos en la categoría a lo mejor de configuración o de herramientas o general. Todas las dudas a la categoría de feedback, porque ahí es donde os vamos a ir dando feedback y de esta manera vamos a tener todo mucho más ordenado y la comunidad en general más limpia. Es importante para que la información no se pierda y para que todo esté lo más accesible posible. Por otro lado, hay mucha gente que me pregunta por privado dónde consigue la cuenta gratuita de 5.000 euros de TradingPeak. Todas las promociones, todos los códigos de descuento y todos los beneficios que tenemos los tenemos dentro de la Classroom en el módulo de descuentos. Ahí dentro tenéis toda la información y ahí dentro podéis acceder a esa cuenta gratuita, que todos tenéis una cuenta gratuita, totalmente gratuita en The Trading Peak, ¿vale? También hay muchísima gente que me está preguntando por los VPS. No os preocupéis, me han dicho que mañana sin falta tendremos ya todo, con lo cual entre mañana y pasado haré un pequeño vídeo explicándoos todo el tema para a quien le pueda interesar, pues que lo pueda usar. Me está comentando por aquí Monse que se corta un poquito. ¿Se está cortando para el resto de compañeros? Es para ver si es un error mío o es un error vamos, del software de Monse. No, para mí está bien, vale. Monse, revisa un poquito quizás tu conexión, ¿vale? Porque parece que va todo bien, ¿vale? En cualquier caso, bueno, yo lo tengo todo optimizado y aquí estoy viendo que parece que sí, que va todo bien, el audio está bien, la imagen parece que está bien. Bueno, espero que se solucionen esos pequeños problemas. Muy bien. Bueno, señores, pues vamos a empezar con lo que realmente nos ocupa hoy, que es el stop loss, ¿vale? Muchos de vosotros ya habréis escuchado en innumerables ocasiones eso de que el stop loss es vuestro mejor amigo, que hay que poner un stop loss en todas las estrategias, en todas las entradas, etcétera, etcétera. Y si bien esto en líneas generales puede ser correcto y sobre todo para personas principiantes, os tengo que decir que no es una cosa tan inamovible como a priori podría parecer. Y de hecho os voy a presentar una serie de informaciones y además no son informaciones o no es información que provenga de una experiencia particular, unas sensaciones o, bueno, en mi caso he visto que no. Yo me voy a centrar sobre todo en estudios científicos, en estudios publicados en revistas científicas y os voy a mostrar toda esta información para que veáis que, bueno, pues este tema del stop loss pues tiene muchas matizaciones, ¿vale? Así que me voy a ir directamente bueno, os voy a compartir la presentación que os tengo preparada. Comentaros que mientras esté presentando la presentación no puedo leer el chat, no veo nada, así que lo que voy a hacer es que voy a compartir ahora la presentación. Por favor, me decís si se ve bien o no se ve bien para que yo pueda seguir o no, ¿vale? Vale, voy a ir aquí, me voy a venir aquí, a ver, un segundito. Vale, un segundo porque esto lo tengo que poner, dame un segundo porque lo tengo que poner en una ventana, a ver, porque si no, no puedo pasar. Vale, configuración, un segundo, aquí, ok, vale, y vale, bien. A ver. Ahora. Ay, pero ¿esto por qué se me quita? A ver, un segundo. Vale, ahora sí. Vale, a ver. Bien, estoy compartiendo. Un segundito. A ver. Sí, ¿me podéis decir si se ve la presentación, por favor? Sí, vale, genial.
Muy bien, perfecto, perfecto. Vale, pues nada, aquí tenemos la presentación y como os estoy comentando, bueno, pues nos basamos, o esta sesión, perdón, va a ser sobre el stop loss, obviamente en el trading. Y vamos a ver la dicotomía que existe entre protección o efecto contraproducente. Y es un poco por lo que os estoy comentando todo esto. Es verdad que el uso del stop loss nos puede conllevar pues una protección frente a un determinado movimiento del mercado, pero realmente hay determinadas configuraciones, determinados momentos en los que el stop loss puede ser contraproducente, ¿no? Y eso es lo que vamos a, bueno, voy a intentar mostraros en esta sesión. Yo lo he definido como el dilema del stop loss y es que hay una teoría y hay una realidad. La teoría es que el stop loss nos va a evitar que bueno, el inversor, es decir, nosotros nos autoengañemos encariñándonos con determinadas posiciones. Esto aplica tanto para el trader manual como para el trader algorítmico, ¿vale? Porque es una forma de delegar, digamos, la disciplina externamente, porque la delegamos en el stop loss. Pero después, una vez que ponemos el stop loss, aunque seamos un trader algorítmico, está la tentación de moverlo, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el uso generalizado puede reducir la rentabilidad óptima de una estrategia o de una operativa. Aumenta la volatilidad y además el uso generalizado del stop en un determinado mercado, es decir, cuando millones y millones de traders usan un stop, esto crea riesgos sistémicos en el propio mercado y esto os lo voy a mostrar después. Es decir, la efectividad del stop realmente, y esto es lo más importante, tenéis que saber que depende del mercado, del contexto del mercado en el que nos estemos moviendo. Y ya veréis conforme vayamos avanzando en la presentación, en el que va a haber contextos en los que no tiene sentido usar un stop loss y habrá otros contextos en los que sí. Mirad, dentro de la paradoja del stop loss, el stop loss puede funcionar como un escudo o como una trampa, ¿vale? Este gráfico que os presento está basada en una investigación de 50 años de literatura académica. Aquí concretamente va desde Osler hasta Loh y Remorov, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos dice básicamente? Lo que nos dice básicamente es que la aplicación de un stop loss nos puede conllevar la pérdida de una potencial ganancia que a veces es mucho mayor que la potencial pérdida de la que nos ha cubierto. Por ejemplo, en este caso, imaginaros que entramos en una posición a $100, ¿vale? Y ponemos el stop loss un 5% por abajo, es decir, a $95. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el precio llega a ese 5%, activa el stop loss, nos saca de la posición, asumimos esa pérdida, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que puede ser, y de hecho muchas veces ocurre, que después de esa pérdida de un 5% podamos perdernos, valga la redundancia, una recuperación del mercado de un 25 o más por ciento, ¿vale? Es más, estoy seguro que muchos de vosotros habéis puesto un stop loss, tanto manual o incluso de nuestros propios robots. El precio ha tocado el stop loss y después se ha dirigido como una flecha en el sentido en el que, digamos, teníamos planteada nuestra operativa. ¿Qué significa esto? Pues que si bien habíamos leído correctamente el mercado, la gestión de la posición por el stop loss nos ha hecho perder esa operación. Los efectos que tiene el stop loss en la rentabilidad son tres. Por un lado, en mercados eficientes, o sea, son tres y además los vamos a diferenciar en tres escenarios diferentes. Uno es en mercados eficientes, otro es respecto a la alta autocorrelación y otro es respecto a la volatilidad extrema. Y vamos a ir por parte. Mercados eficientes. Los stop loss en este tipo de mercados reducen la rentabilidad que vamos a conseguir de una forma muy marcada, ¿vale? La pérdida de exposición a prima de riesgo, es decir, hay una pérdida de exposición a prima de riesgo y de costo de transacción. Si no lo estáis entendiendo, no os preocupéis que lo vamos a ver ahora en detalle. Después hay otro escenario y es mercados donde existe una alta autocorrelación. Es decir, cuando estamos en mercados con alta autocorrelación, la estrategia de buy and hold solo es, o dicho de otra manera, en estos mercados el stop loss solo funciona, solo supera al buy and hold cuando la autocorrelación positiva es muy elevada. Y es muy elevada en función de qué nivel, pues en función de un nivel de 0.075 diario. Solo a partir de ese nivel, en este tipo de mercados, tiene sentido usar un stop loss. No os preocupéis, lo vamos a ver ahora. Y en mercados con una elevadísima volatilidad, por ejemplo, en las criptomonedas, el stop loss sí mejora el rendimiento ajustado por riesgo y sí nos evita grandes caídas, grandes pérdidas que vienen dadas por colas gruesas en distribuciones de retorno. Y es que, claro, en mercados como los mercados cripto, donde podemos tener caídas del 50, 60, 70%, pues ahí sí es muy necesario un stop loss, sino un stop loss de estos de tipo catastrófico, ¿vale? Pero vamos a ir viendo esto uno por uno. Mirad,
En mercados eficientes se ha demostrado que el costo del seguro, que es usar un stop loss, es muy, muy relativo. Porque tal y como demostraron Lowe y Remorov en una publicación de 2017, en mercados con tendencia alcista, por ejemplo, los positive drift, el stop loss lo que hace es cristalizar pérdidas temporales y hace que nos perdamos las recuperaciones. Aquí veis un ejemplo en el gráfico. En mercados de este tipo, mercados que son llamados eficientes, es muy común que pongamos un stop loss en un determinado nivel, ¿vale? Y que en un momento de caída se nos toque ese stop loss para después ver con perplejidad cómo el precio se recupera y nos perdemos, toda esa recuperación. Esto que ponemos prima de riesgo perdido es lo que el beneficio que hemos perdido por, digamos, o tener esa seguridad de pérdida controlada, ¿vale? Respecto a la alta autocorrelación, ¿qué es esto de la alta autocorrelación? Bien, hay un dicho que es muy común, muy frecuente dentro de lo que es el trading, que dice que la tendencia es tu amiga, ¿no? Y que si vemos un mercado tendencial hacia arriba y tal, pues lo que tenemos es que subirnos a esa tendencia. Bien, pues en todo esto hay una excepción matemática y es lo que aquí os digo, el mito de la tendencia frente a la realidad estadística. ¿Qué es lo que nos dice la realidad estadística? La realidad estadística lo que nos dice es que para que el stop loss, lo que os he dicho antes, supere a una estrategia simple de buy and hold, es decir, de comprar y dejarlo, el activo sobre el que estamos operando necesita que tenga memoria. ¿Qué es esto de que tenga memoria? Que tenga memoria es que los precios tengan una alta autocorrelación. Esa autocorrelación lo definieron Ackar y Toffel en una publicación científica y ese nivel es mayor de 0.075. Vale, Miguel, pero ¿y qué es eso de una alta autocorrelación? Eso lo que significa es que una vela con respecto a la siguiente tiene que haber una correlación entre ellas. Si no hay ningún tipo de correlación, es lo que se llama ruido blanco, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en mercados líquidos esto matemáticamente es rarísimo de encontrar. Y entonces, aunque veamos que el mercado es alcista, puede ser alcista sencillamente por acumulaciones muy pequeñas de autocorrelaciones pequeñas, ¿vale? Porque se van acumulando. Pero matemáticamente, repito, en esos escenarios es mucho más rentable un buy and hold que poner un stop. Yo sé que esto puede estar rompiendo algún esquema, pero es que es más, he hecho un programa que lo que hace es determinar este valor de 0,75, mejor dicho, lo que determina es esta autocorrelación entre velas, ¿vale? ¿Para qué? Para ver si estamos en zona del Wisp Show o si estamos en zona de rentabilidad. Y os lo voy a enseñar ahora mismo. A ver, dame un segundo. Dejo de mostraros esa presentación y dadme un segundo que os voy a enseñar el otro programita que os he preparado. Vale. ¿Qué es lo que cargo en este programita? En este programita lo único que voy a cargar es la data del activo sobre el que voy a ejecutar, digamos, las estrategias, ¿vale? Por ejemplo, pues el oro en diario o el oro en H1, porque no es lo mismo diario que H1 en cuanto a la correlación de velas sucesivas, ¿vale? Bien, a ver, bien, yo esto lo tengo por aquí, a ver un segundito que tengo que estar trabajando con varias ventanas, os voy a compartir las ventanas, aquí está. Compartir. Bien, me confirmáis que estáis viendo este archivito, ¿verdad? ¿Estáis viendo este equipo? Sí, bien, mirad. Como veis en esta parte yo lo que he hecho es que he cargado la data que me he descargado además de Strategy One en temporalidad H1, ¿vale? Al cargar la data, este programa hace el análisis y fijaros, aquí abajo nos hace ese análisis de una vela con respecto a 10 velas, ¿vale? Va mirando las correlaciones que hay entre esa vela y las 10 siguientes y nos hace el cálculo estadístico y fijaros, nos dice, no hay evidencia de no ruido blanco en al menos un lag. ¿Qué significa esto? Que en esta temporalidad hay al menos en un lag, es decir, en alguna de las velas sí hay correlación y eso se ve aquí en esta tabla. ¿Y qué es lo que vemos en esta tabla? Pues que, por ejemplo, a 8 velas, a 9 velas o a 10 velas sí hay autocorrelación. Entonces, sí tendría sentido poner un stop loss a partir de, digamos, estas velas, pero no de forma general, ¿lo veis? De hecho, fijaros como aquí el régimen del Rolling ACF se ve que el activo es totalmente tendencial, pero hay mucho ruido. De hecho, si ponemos, por ejemplo, este mismo ejemplo lo he probado con H4, en H4 no tiene ningún sentido en este activo usar un stop loss porque toda la correlación interna que hay es ruido blanco, ¿vale? De hecho, bueno, aquí tenemos mucho... Esta herramienta, digamos, nos da un poquito de más información, ¿vale? De esta manera,
Es una forma muy sencilla para, en mercados eficientes, ver si tiene sentido o no tiene sentido usar un stop loss, ¿vale? Seguimos, que sé que hay mucho material. Vale, sigo compartiendo la presentación. Y nos queda la volatilidad extrema. ¿Qué es la volatilidad extrema? Ya lo dijimos, esos mercados, por ejemplo, podrían ser small cap, podrían ser cripto, etcétera, etcétera. En estos mercados, según una publicación que hizo Sadaquat y Bat de 2003, donde analizaron 147 criptomonedas y además se hicieron mediante unas estrategias tipo momentum, aquí sí se vio que esas estrategias, cuando se les aplicaba un stop loss, sí generaban mejores ratios de Sharpe y sí generaban un alfa positivo, sobre todo porque conseguían cortar estas pérdidas catastróficas que aparecen en las colas izquierdas de la distribución de rendimientos que tienen este tipo de mercados, ¿vale? Entonces, como veis, respecto a la rentabilidad, hay casos en los que sí tiene sentido usar un stop loss, casos de volatilidad extremo, casos en los que no, mercados eficientes, y casos en los que hay que estudiarlo. Pero además de en la rentabilidad, el stop loss también tiene un impacto en la volatilidad y en el riesgo, ¿vale? En cuanto a la volatilidad, pues que se produce una reducción de volatilidad, es decir, el principal beneficio es que el stop loss disminuye las desviaciones estándar de los retornos y el drawdown máximo, y entonces provoca una mejora del ratio de Sharpe, porque básicamente lo que hace es que aplana la volatilidad. Pero también tiene limitaciones. ¿Por qué? Pues porque no previene eventos adversos extremos y también el tema de los gap risk, es decir, caídas súbitas fuera de horario que pueden ejecutar ventanas a precios mucho peores. Es decir, cuando existe un gap y nuestro stop esté en medio, puede darse el caso de que el stop no se ejecuta, sino que se espera que abra el mercado y puede ejecutar bastante más abajo de donde lo habíamos puesto. Y después también tenemos el Path Dependency, que lo que hace es que introduce dependencia de trayectorias y altera la distribución de los retornos. Es decir, en eventos de cola que ocurren 10 veces más de lo esperado. Esto lo vamos a ver ahora también. Mirad. En cuanto a estos eventos sistémicos que os estaba diciendo, está el tema de las cascadas de precio. Y esto también veréis que está relacionado con la volatilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Se demostró científicamente mediante una serie de publicaciones, donde la más importante es la de Osler de 2002. Osler hizo un estudio en Forest donde se vio que los niveles con clúster de estos muestran movimientos inusualmente rápidos, que son respuestas que pueden durar horas. ¿Esto qué significa? Vosotros ya sabéis que por el efecto de lo que son el análisis técnico, etcétera, etcétera, hay mucha gente en el mercado que va a poner sus stops en los mismos niveles, ¿vale? Esos mismos niveles, ya sabéis, debajo de resistencia, por encima de soportes, etcétera, etcétera, esos niveles son los que aquí Osler define como clúster de stop. Estos niveles, ¿qué es lo que ocurre? Provocan una amplificación de movimientos de caída. De hecho, es precisamente lo que utilizan las manos institucionales para mover el precio. ¿Qué es lo que ocurre? Hay primero una caída inicial, ¿vale? Entonces el precio empieza a avanzar, se acerca a esos niveles de stop y toca el nivel de stop. Cuando toca varios niveles, o sea, un nivel de stop donde hay muchos stop, donde hay un clúster de estos stop, eso hace que haya una activación en cascada, porque muchos stops se ejecutan a la vez. Y esto a su vez provoca un desplome profundo que hace que las caídas sean mucho más grandes de lo que deberían de ser por el propio movimiento del mercado. Esto es lo que se conoce como la cascada de precios y esto es, como os digo, lo que utilizan los institucionales para mover precios a su antojo, ¿vale? Muy bien, ¿qué más cosas? El gap. Habíamos estado hablando del tema del gap. ¿Qué es el tema del gap? Pues mirad, Lei y Lee en 2009 ya publicaron que el stop loss reduce la volatilidad promedio, pero no nos garantiza protección contra eventos súbitos de liquidez. ¿Qué significa esto? Imaginaros que esta vela cerró aquí arriba, cerró en el nivel de 100, pero hay un gap overnight, ¿vale? La siguiente vela que abre, en vez de abrir a este nivel, porque acordaros, este es el nivel, el close de la vela alcista, en vez de abrir aquí, abre mucho más abajo, concretamente abre a $75, ¿vale? Perdón, sí, abre a $75. Si nuestra orden de stop está a 90, la ejecución real se va a dar aquí abajo, es decir, en el movimiento este vamos a perder protección, ¿lo veis? Esto es lo que Lei y Lee publicaron como hallazgo en este estudio. Estos gaps, de hecho, sobre todo en futuros, es algo que es muy conocido y que, sobre todo para las personas que dejan operaciones overnight, pues es uno de los riesgos que tienes que tener, porque aunque tengas el stop puesto, pues podrías llevarte una mala sorpresa, ¿vale? Muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que también se realizaron simulaciones para ver cómo afectaba el stop
respecto a la volatilidad, ¿vale? Esto concretamente son los resultados de un estudio que se realizó en 2024 donde se simuló el mercado del Bitcoin, ¿vale? Y se vio que cuando se produce un shock en un mercado volátil, como el del Bitcoin, si no hay stop loss, la volatilidad media está en torno a 1.35. Sin embargo, si en ese mismo mercado se colocan stop loss, cuando digo se colocan es cuando todos los participantes del mercado colocan stop y provocan estos clústeres de stop, eso hace que la amplificación de la volatilidad en el mercado se multiplique por 4, ¿vale? De hecho, es lo que publicaron estos autores, donde la presencia de stop loss pues, amplificaba enormemente el shock que se produce en el mercado. De hecho, se vio que la volatilidad media aumentó un 27% con los stop loss, que el shock que se provoca es casi 5 veces más grande frente a escenarios donde no hay stops, y además que los movimientos extremos se multiplican por 4 respecto a lo que habíamos hablado de las cascadas de caídas, las cascadas de precio. Todo esto, como digo, es una simulación con libro de órdenes de Bitcoin que se hace en 2024 y donde, bueno, pues se ven estos resultados tan impactantes. Muy bien, pero el uso de los stop también tiene bueno, pues también tiene una incidencia sobre el comportamiento del inversor. Y esta incidencia viene respecto a dos factores principales. Por un lado está el efecto de disposición y por otro está el tema de la reducción de sesgos. Respecto al efecto de disposición, es lo que aquí he definido como el enemigo interno que tenemos, ¿no? Tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, digamos, estas dos partes, las partes del dolor, las partes del placer. El dolor es el que nos hace mantener operaciones perdedoras para evitar que se materialice la pérdida. La parte del placer es la que nos va obligando a vender en operaciones ganadoras demasiado pronto, ¿vale? Entonces, ese es el efecto disposición. Es decir, Richard y colaboradores en 2015 lo que publica es unos hallazgos entre los que muestra que quienes usan stop loss pues mostraban significativamente menos sesgo de disposición, ya que, digamos, se delegaba esto en el propio stop loss, ¿vale? Esto en el caso del trading algorítmico todavía es menos aplicable, ya que no solo el robot coloca el stop loss, sino que además, digamos, en teoría lo mantiene, con lo cual no lo tocaríamos y igualmente también mantiene ese nivel de take profit para que, bueno, evitar vender antes de tiempo en ganadoras. Por eso os comento tantas veces que no es conveniente, ni muchísimo menos, tocar stop loss o take profit cuando nuestros robots están trabajando. Hay que dejar que el robot trabaje y hay que intentar que este efecto de disposición no nos bueno, pues no hagan que los robots no rindan con las métricas que deben de rendir, porque además cuando tocamos un robot o una operación que ha colocado uno de nuestros robots, estamos perdiendo doblemente, porque estamos perdiendo no solo la ganancia potencial que tendría, sino que además estamos perdiendo toda la estadística que conlleva esa operación, ¿vale? Es muy importante dejar que que los robots vayan haciendo su trabajo para ir teniendo una estadística real del robot. Si nosotros toqueteamos, ya estamos perdiendo esa estadística, con lo que al final no vamos a saber si el robot no funciona porque su edge, su ventaja ha dejado de funcionar o porque nosotros hemos toqueteado. Y después está la inmunidad al sesgo, digamos, que es esto que os explicaba de exteriorizar, o sea, externalizar la disciplina al ponerla en el stop loss. Es decir, ya sabéis que hay dos tipos de mecanismo, que está el racional y el emocional. El tema de poner un stop loss nos ayuda a que sean decisiones racionales, decisiones en frío. Disculpad. Como os pongo aquí, Fitzbacher y colaboradora en 2017. Dice, el stop loss actúa como una vacuna psicológica en el sentido de que el inversor decide su pérdida máxima antes de que las emociones del mercado pues tomen el control. Y esto, bueno, redunda de nuevo en el tema de no tocar ni el stop loss ni el take profit. Y aquí tenéis, digamos, los hallazgos claves de la investigación en cuanto al stop loss, ¿no? Tenéis aquí las publicaciones de Loeb y Remorov del 2017, donde, bueno, pues stop loss estrictos rinden menos que buy and hold en mercados eficientes, Arcar y TOEFL, ¿vale? Donde la rentabilidad, o sea, solo es rentable poner un stop loss si la autocorrelación del mercado es mayor del 0.75. Salaquar y BAT de 2023, donde sí nos dicen que en criptomonedas el uso del stop loss sí mejoró los ratios del ratio de Sharpe y la ventaja, ¿vale? Porque nos protegían de esas colas gruesas, de esas pérdidas catastróficas. Tenéis también la publicación de Osler y de Liston en cuanto al tema de, bueno, el aumento de los riesgos sistémicos en estos mercados por el tema de las cascadas de precios y los aumentos de la volatilidad intrínsecos al mercado con stop loss, y después los estudios de Richard en cuanto a la reducción efectiva del sesgo de disposición desde un punto de vista psicológico, ¿vale?
Si quisiéramos 4 conclusiones claves del tema de los stop loss, tendríamos que ceñirnos a estos 4 puntos, que sería, en mercados eficientes con tendencias positivas, el stop loss puede ser contraproducente respecto a la rentabilidad, pero en alta volatilidad y eventos extremos sí que la mejora. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, el principal beneficio es que reduce la volatilidad de nuestra operativa y los drawdown. Funcionan como un seguro parcial, pero tiene un coste. ¿Cuál es el coste? El coste es la pérdida del rendimiento medio que, bueno, pues a cambio, digamos, de protegernos frente a pérdidas catastróficas, pues nos estamos perdiendo los beneficios de rebotes, ¿vale? En cuanto a los riesgos sistémicos que ya hemos visto, pues que el uso generalizado de los stop loss realmente lo que está provocando es una mayor inestabilidad en el mercado y bueno, todo esto viene por las cascadas de caída de precios y por el aumento de la volatilidad del mercado. Y respecto a la disciplina y al tema conductual, pues que sí, el uso de los stop loss reduce significativamente los efectos de disposición que hemos visto, pero también hay que tener en cuenta que bueno, pues que tiene también sus contras en cuanto a todo lo que es la delegación, digamos, de responsabilidades respecto al uso de este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, como os comento, ¿es bueno o es malo el uso del stop loss? Pues depende. Depende, y esto ya de por sí es algo mucho más diferente de lo que habréis escuchado en otras sesiones o en otras charlas sobre el tema del stop loss, porque como os comentaba al inicio, la inmensa mayoría de comentarios que se ven, que se escuchan por ahí es sí, hay que usar siempre un stop loss. Y como veis, esto tiene sus matizaciones y merece la pena estudiar el mercado donde vamos a poner nuestras estrategias, porque hay mercados donde no merece la pena poner un stop loss. Y es más interesante lo siguiente, o bien poner directamente salida por take profit y salida por barras, es decir, lo que es una salida temporal, antes que poner un stop loss, porque las salidas temporales, las salidas por barras, nos siguen protegiendo de posibles pérdidas catastróficas, pero sin embargo, al no poner un nivel de stop, estamos, digamos, exentos de esas típicas mechas enormes que van hacia abajo, barren stop loss, cogen liquidez y después el precio tira para arriba, ¿vale? Además, también hay que tener en cuenta que hay estrategias que por su propia, ¿cómo decirlo?, naturaleza no pueden tener un stop loss. Por ejemplo, estrategias de tipo grid. No digo martingala, digo estrategias de tipo grid. En estrategias de tipo grid, donde unas posiciones van cubriendo a otras, en estas estrategias que se pueden utilizar de forma muy eficiente, pero en casos o en situaciones muy concretas, el tema del stop loss puede que tampoco tenga sentido, y de hecho no lo tiene. En estrategias de, ¿cómo deciros?, de suma a negativas, sumas a positivas, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones donde esto es muy, muy matizable. Entonces, el principal objetivo que yo tenía con esta sesión era mostraros un poco que hay una literatura científica, que no es sencillamente en mi opinión, que avala que el tema del uso del stop loss tiene muchos matices y que merece la pena darle una pensada y analizarlo de alguna manera. Yo por eso también he querido crear ese pequeño script, ese pequeño programita, porque es un programa que, por ejemplo, para mercados eficientes, mercados tendenciales, el oro, índices, etcétera, es muy interesante, porque según la temporalidad en la que funcione, pues puede tener sentido, no os voy a decir no poner ningún stop, pero sí poner un stop amplio y buscar más una salida por barras, por ejemplo, o una salida por señales. Ya sabéis que en Strategy One podemos tener diferentes tipos de salida. Yo puedo decirle a mi estrategia que cierre la operación cuando toque el stop loss, pero también puedo decirle que cierre la operación cuando pase un determinado número de barras, que es igual que decir cuando pase un determinado tiempo. Pero también puedo decirle que cierre la operación cuando el RSI de 14 periodos esté sobrevendido o esté sobrecomprado, o cuando la banda de Bollinger sea atravesada de tal manera. ¿Me entendéis? En esos casos tenemos una señal de salida, pero no tenemos un stop loss. Con lo cual estamos exentos o a salvo de esas tomas de liquidez con esos mechazos que estoy seguro que todos vosotros conocéis y habéis sufrido. Y si no lo habéis sufrido, lo sufriréis, ya os lo digo. ¿Qué ocurre? Pues que todo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la configuración del builder. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis, y os lo voy a mostrar, ventana, aquí, compartir, ¿vale? Ya sabéis que cuando tenemos aquí el builder y hacemos una determinada configuración, dentro de los building blocks tenemos aquí, fijaros, la posibilidad de take profit, stop loss y tal. Yo aquí he hecho un pequeño ejemplo, que valga solo como ejemplo, de una tirada, una configuración del builder, donde, fijaros, lo único que le pido es que tenga profit target,
¿vale? Y la entrada es una entrada a mercado. En esta configuración, fijaros que he dejado long y short sin simetría, algoritmo genético, y fijaros, aquí en el stop loss no le he pedido que haya stop loss, ¿ves? No lo he activado. ¿Por qué? Para evitar que me ponga el stop loss. Obviamente, lo que sí le requiero es que tenga take profit. De hecho, podríais hacer una cosa, y es que podríais dar aquí, fijaros, podríamos quitar todo esto. Perdón, este es el take profit, perdón. Yo podría venir aquí al stop loss, decirle, requiere stop loss, pero no lo requiere de PIB, ni de porcentaje, ni de ATR. Ah, bueno, perdón, no, este uso lo siento, este uso de indicadores es porque nos puede poner un indicador en el stop loss. Nada, no digo nada. Disculpad. Nada, aquí no pongo nada. Vale, nada, aquí en la configuración, fijaros que lo he hecho para el oro, trading option, building block, lo que he dicho, que solo tenga profit target, Morris Management, lotaje fijo y el ranking, fijaros, lo único que le he pedido es net profit de 1 y un número de trades elevado. Y fijaros el tipo de estrategias que me ha sacado. Me ha sacado estrategias, bueno, pues que lo más importante de esto es que tiene las operaciones que digo, pero fijaros, profit factor de 9, de 13, de 12, bueno, vamos a coger una cualquiera, esta, ¿vale? Lo primero que me vengo aquí en el código es para ver que efectivamente no me haya puesto ningún stop loss, ¿vale? Y como podéis ver, no hay stop loss, solo hay profit target y profit target. Fijaros que tenemos aquí las señales de entrada, tanto long como short, y aquí es donde podríamos poner esas señales de salida a modo también de stop loss, ¿vale? Esto os voy a enseñar ahora después cómo se haría. Pero cositas importantes, mirad qué métricas, ¿vale? Ratio de Sharpe de 2, SQN de 3, retorno drawdown, y una cosa importante, el drawdown, porque claro, aquí podríamos decir, claro, es que hemos tenido un drawdown enorme. Bueno, tenemos drawdown, pero tampoco son drawdown muy elevados. Aquí lo que es muy importante mirar es esto, la línea esta roja. ¿Qué es la línea esta roja? La línea esta roja son las operaciones que hemos mantenido abiertas y que, claro, como no han cerrado porque no hay stop loss, se van acumulando en pérdida, ¿vale? Son operaciones que están abiertas, que están en pérdida hasta que se da una determinada circunstancia y, bueno, pues vuelve arriba. Aún así, como veis, salvo estos dos casos, tampoco hay pérdidas muy excesivas. Ahora, ¿cómo podemos solventar estos picos? Bueno, pues estos picos se pueden solventar mediante el uso de esas reglas de salidas por indicadores que os estaba comentando, ¿vale? Por ejemplo, activando esta pestaña, ¿lo veis? Si activamos esta pestaña, Exit Rule, lo que va a hacer es que nos va a buscar estrategias donde, fijaros, voy a coger esta estrategia y me la voy a llevar a algo Wiser, ¿vale? Eso me la llevo desde aquí, porque fijaros, aquí tengo las señales de long, ¿vale? Las long. Aquí tengo las señales de short, pero aquí y aquí podría poner las señales de salida long y de salida short. Cuando yo activo aquí este botoncito, lo que va a hacer es que me va a buscar también ahí esas señales. Y cuando me las busque, me va a buscar un tipo de estrategia ligeramente diferente a estas. ¿Por qué? Pues porque como ahora voy a tener también aquí señales de salida por indicadores, es mucho más probable que las operaciones que quedan abiertas en pérdidas sean menos y sobre todo duren menos tiempo. ¿Lo entendéis? De hecho, si yo me vengo aquí, cojo una de estas estrategias, me vengo a la lista de operaciones y las ordeno por la duración del trade, fijaros que hay trades que están durando 251 días, 211 y 143. La forma de solucionar esto es, como os estoy diciendo, o directamente, como os comentaba, poniéndole también salida por barras. ¿Cuántas barras? Pues eso lo definimos aquí, ¿vale? Yo le puedo decir, quiero que me busque salidas por barra, en este caso entre 2 y 48 barras en pasos de 2. Esto, para si fuera horario, pues nos estaría buscando salidas por barra entre 2 horas y 48 horas. Si fuera diario, pues esto tendríamos que matizarlo, ¿vale? Porque a lo mejor no tiene sentido buscar 48 días después, habría que verlo, ¿vale? Pero todo esto, como os digo, se puede configurar aquí de una forma muy sencilla. O también podéis directamente decir, no, yo quiero que la salida sea a las 15 barras, siempre. Pues lo marcaríamos aquí. Todo esto, con todo esto, mejor dicho, lo que os quiero mostrar son diferentes formas de hacer las cosas. Primero os he mostrado la evidencia científica que hay, las publicaciones que hay al respecto, y ahora lo que quiero es que veáis de qué manera podemos usar esto en nuestra generación de estrategias y en la generación de estrategias muy diferentes a las que hace el resto de las personas, el resto de la gente que suele utilizar Strategy One. Porque ya os digo que el 95% de la gente que utiliza Strategy One pone siempre stop loss de ese tipo. Mientras que aquí hay una alternativa muy novedosa que os va a permitir, primero, descorrelacionaros totalmente con el resto de la gente y segundo, conseguir estrategias muy, muy potentes, ¿vale?
Muy bien, pues señores, esto era un poco lo que tenía preparado para vosotros. Como siempre, me gusta que tengamos ahora también un tiempo para dudas, preguntas, cuestiones. Voy a ir viendo aquí en el chat porque he visto que hay muchas cositas, hay mucho texto. Voy leyendo, ¿eh? Voy leyendo. A ver, vale. A ver, dice, respecto a la parte práctica en Strategy One, la configuración se hace por dos vías. Definiendo el tipo porcentaje de volatilidad y puntos de trailing auction, mínimo stop loss. Vale, sí. Vale, John, esto es lo que estaba respondiendo el compañero, vale. A ver, dice Juanca, se me ocurre una pregunta y disculpad si es evidente. ¿No perjudicaría la no utilización del stop loss en portfolios en que se busca un drawdown muy contenido? Depende. Depende, Juanca, porque tú puedes no usar un stop loss y sin embargo, en el ranking, tú puedes decir que el máximo stop loss sea de X. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que la minería de búsqueda de Strategy One te va a buscar o bien salidas por barras, como os he mostrado, o bien salidas por indicador que cumplan con ese criterio. Con lo cual, se puede tener estrategias con bajo drawdown y sin stop loss. Sin stop loss, como estamos acostumbrados, ¿vale? ¿Cuál es el gran beneficio de no usar stop loss? Los que hemos visto. Esas caídas en cadena, evitar esos clústeres de stop loss, evitar esas barridas de liquidez. Pero eso no significa que operemos sin una red de seguridad. Pero la red de seguridad es esa salida temporal o es esa salida cuando hay unos indicadores que nos dan una señal de salida, ¿vale? Esto sería como cuando seguro que habéis escuchado gente que dice, no, yo sí tengo un stop loss, pero lo tengo mental. ¿Por qué? Pues porque lo que hago es, un segundo antes, te voy a apuntar. Porque lo que hago es que yo tengo un nivel de precio al que sé que a partir de ahí yo me voy a salir de la operación, pero no lo pongo. ¿Por qué no lo pongo? Para evitar esos mechazos, ¿vale? Eso es algo que yo he visto a muchos traders manuales que lo hacen, pero que hay que tener una disciplina muy elevada para que dé un buen resultado, ¿vale? Muy bien, más cosas, dice... Efectivamente, Fran Bolufer lo comenta, dice, la compra de oro el viernes no tiene stop loss. Efectivamente, no tiene stop loss, la salida es temporal, porque sales después de X barras, realmente sales el lunes, ¿vale? Efectivamente. Muy bien, Mario Jiménez me dice, me encanta, súper interesante el tema de los stop. Además, es muy cierto el tema de los mechazos que te... Sí, efectivamente. A ver, Carlos Pacheco dice, Miguel, dos preguntillas. ¿Cuáles son los mercados blancos y los mercados eficientes? Excelente exposición. No es un mercado blanco, es ruido blanco. Ruido blanco es cuando el movimiento de una barra respecto a las anteriores no tiene ninguna correlación, es decir, es totalmente al azar, es un sistema totalmente estocástico, ¿vale? ¿Cuáles son los mercados eficientes? Los mercados eficientes suelen ser normalmente mercados líquidos y tendenciales, o que tienen una tendencia más o menos clara, ¿vale? Francés dice, ya, pero el drawdown puede ser brutal y las máximas excursiones adversas, lo mismo. Una cuenta de fondeo te la peta por eso, efectivamente, pero digamos que este tipo de operativa no es una operativa que pueda estar muy enfocada a cuentas de fondeo, aunque no tiene por qué no. Es decir, es verdad que cuando tú pones un stop loss, dices, salgo aquí sí o sí, ¿no? Y te cubre. Pero tal y como he explicado anteriormente, tú puedes buscar estadísticamente señales o salidas por tiempo que te aseguren con un determinado nivel de confianza que tu máximo drawdown en tu prueba de backtest ha sido tanto, y ese tanto puede estar por debajo del nivel que te pida, digamos, la prueba de fondeo. Es decir, yo puedo decir, yo he hecho un backtest en 20 años con este robot que no tiene stop loss, pero sale por una señal de indicador y nunca ha tenido un drawdown mayor de $400. ¿Significa eso que mañana no haga de 500? No. Lo que significa es que con muy alta probabilidad no va a hacer un drawdown mayor del que ha hecho en los últimos 20 años, ¿vale? Pero quizás este tipo de enfoque no es el más idóneo para el tema de cuentas de fondeo. Muy bien. Vale. Vale, sí. Dice John que dice, no obstante, incluir más condiciones en la lógica de la estrategia puede ser contraproducente. Dice, por ejemplo, en Rule Extraction consume grados de libertad, el número de barras también, ello implica mayor complejidad y todo esto todo esto hace que el riesgo de overfitting sea mayor. Pero esto también es relativo. Todo depende de lo que tú lo quieras complicar, porque, por ejemplo, en un mercado eficiente, un mercado tendencial, tú sencillamente puedes decir, yo solo voy a buscar una señal de entrada y una señal de salida. Dos. Ya está. No, es más, incluso si quieres, podrías no poner ni take profit. Con lo cual,
también se puede buscar la forma de que realmente no haya un aumento de complejidad, ¿vale? Es decir, todo esto tiene su forma de hacerlo, ¿vale? Ricardo me dice, muchas gracias, dice Miguel, una consulta respecto a la quedada, ¿me puedes decir fecha aproximada para hacer todo lo posible y viajar? Ricardo, todavía no os lo puedo decir porque estoy dándome contra un muro de la burocracia en este país, pero bueno, estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello. En cualquier caso, lo diré con el máximo tiempo posible, porque sé que hay mucha gente que quiere venir y que está dispuesta incluso a cruzar el charco, ¿vale? Vale, Diego dice, me sorprendió gratamente, pero entiendo solo para cuentas personales a partir de qué tamaño. Fondeo e incluso Darwines creo que no se puede. A ver, Diego, ya he comentado, para fondeo quizás no sea lo mejor, pero para Darwines, para cuentas personales, es una estrategia plenamente válida, ¿vale? Vale, más cosas. Arturo dice, buenas Miguel, para el builder que nos diste de fondeo, ¿qué recomiendas más? ¿Building hasta la actualidad, pasar a demo y analizar antes de poner el resto o un periodo sample? No, building hasta la actualidad. Ahí se saca sencillamente estadística de rachas, ¿vale? Ander dice, muy buena masterclass, me tengo que ir, veré mañana al final, muchas gracias. Bueno, pues Ander, te tenía aquí apuntado, pero creo que es que te despedías más que pedir palabras. Vale, un saludito, un saludito. Muy bien, Francés me dice, ya, la verdad es que las últimas estrategias las estoy montando con stop loss, salida por barras o señal, pero eso sí, en las condiciones a cumplir, exactamente, es lo que os he dicho, ahí puedes definir el máximo drawdown que estás dispuesto a tener o la máxima exclusión adversa, ¿vale? Bien, a ver, Lidier me dice, Miguel, esto que plantea es súper interesante porque en un portfolio se puede hacer una combinación muy interesante, efectivamente. ¿Tienes estrategia en real ya con esta configuración? Es una idea nueva también para ti. Tengo una estrategia sin stop loss en un Darwin y está funcionando bastante bien. No es un Darwin que tenga público porque es un Darwin que tengo de experimentación, pero está funcionando muy bien. De todas formas, este tema del stop loss es un tema que llevo estudiando desde hace relativamente poco en el sentido de que, bueno, tenemos el tiempo que tenemos, pero es un tema súper interesante, es un tema que engarza mucho con estrategias de tipo grid, tipo martingala, pero martingala, ya sabéis que usar un martingala es asegurarnos la pérdida de la cuenta, pero hay situaciones, hay puntos en los que puede tener bueno, puede ser usado de una determinada manera, voy a decirlo así. Pero en fin, todo esto del stop loss es algo que merece la pena darle una vuelta, ¿vale? Esto engancharía casi más con el tema de gestión de posición que con el tema de señales, que sería más rule extraction, ¿vale? Para los que estuvisteis en la sesión de Jaume. Pero es algo que yo creo que merece la pena darle una buena pensada, ¿vale? Me dice Luis, dice, y en los cines negros lo he, lo he visado, no lo entiendo muy bien, Luis, entiendo que si los tengo en cuenta. A ver, esto puede entroncar con el tema de tener un stop loss catastrófico. Es decir, tú puedes tener la salida por señal, por barras, temporal, etcétera, y eso no quita que puedas tener un stop loss catastrófico. Es decir, tú podrías tener un stop loss, que te digo yo, a un 30%. Es un stop loss que en condiciones normales nunca te va a tocar, pero te puede cubrir de ese cisne negro, ¿vale? Sí, Lidier, podéis usar esa herramienta que os he mostrado. Lo que pasa es que fue una herramienta que he creado hace relativamente poco y que tengo que ver cómo poder ponerosla para que la podáis usar online y tal, ¿vale? Pero sí, mi idea es poder dejárosla. José Miguel me dice, Miguel, una pregunta de novato. ¿Con este sistema controlarías colocando filtro en el builder de X% de drawdown? Por ejemplo, es una forma de hacerlo, como he comentado. Podéis controlar tanto por el máximo drawdown como también con el tema de